El viento invernal gritaba a través de los campos vacíos como si estuviera cazando algo todavía vivo. La nieve barrió la tierra en largas olas blancas, tragándose cercas, caminos y toda esperanza. En el borde lejano del desierto había un granero abandonado, roto e inclinado, olvidado por el mundo. Dentro de ese granero, escondida bajo tablas podridas y heno congelado, yacía una mujer acurrucada sobre sí misma, tan delgada y débil que ya no parecía humana. Su nombre era Valora Finch, y estaba muriendo de hambre. Sus labios estaban agrietados y sangrando. Sus manos temblaban tanto que no podía mantenerlas quietas. Muy dentro de su estómago, un dolor ardiente se retorcía y arañaba, lo suficientemente fuerte como para robarle el aliento. No había comido en días, 3, tal vez 4. El tiempo había perdido sentido una vez que el hambre tomó control de sus pensamientos. Cada respiración se sentía más pesada que la anterior. La nieve se deslizaba a través de las paredes rotas del granero y golpeaba su piel como pequeños cuchillos. Se apretó el abrigo roto alrededor de su cuerpo, pero no servía de nada. El frío ya se había instalado profundamente dentro de sus huesos. Sentía que nunca se iría. Alguna vez había sido fuerte. Alguna vez, la gente venía de kilómetros de distancia para pedirle ayuda. Valora Finch era conocida en todo el condado como una sanadora excepcional. Curaba heridas que otros doctores declaraban imposibles. Ayudaba a traer bebés al mundo cuando las parteras se rendían. Preparaba medicinas con hierbas que crecían salvajes en los campos. Su conocimiento venía de su abuela, quien le había enseñado los secretos de las plantas desde que era niña. Estas plantas tienen alma, solía decir su abuela. Respétalas, y ellas te darán su poder para sanar. Valora había dedicado su vida a ese propósito. Sanaba sin pedir nada a cambio. Alimentaba a quienes tenían hambre. Consolaba a quienes sufrían. Pero ahora, incluso los ratones la evitaban. Se arrastró por el heno hacia una pequeña ventana agrietada. Con dedos temblorosos, limpió la escarcha y miró hacia afuera. No muy lejos del granero había una casa de campo, oscura y silenciosa. No salía humo de la chimenea. No brillaba luz desde las ventanas. No quedaba señal de vida. Solo semanas antes, esa casa había estado llena de comida. Sacos de harina apilados alto, carne seca colgando de ganchos, frascos de vegetales alineados ordenadamente en estantes. Todo había desaparecido ahora. Robado. Robado por las mismas personas que alguna vez le agradecieron con sonrisas y oraciones. Valora recordaba sus caras claramente. Vecinos que había conocido toda su vida. Hombres cuyas heridas había limpiado y cosido. Mujeres cuyos bebés había ayudado a traer al mundo. Habían estado de pie afuera de su puerta, el miedo retorciendo sus caras familiares en algo cruel e irreconocible. Todo comenzó cuando la enfermedad llegó al pueblo. Era el invierno más duro que Belvic había visto en décadas. La nieve caía sin cesar. Los pozos se congelaban. El ganado moría. Y luego los niños comenzaron a enfermarse. Primero fue la hija del granjero Miller, Sarah, de solo 6 años. Fiebre alta. Convulsiones. Delirio. Valora hizo todo lo que pudo. Preparó tés medicinales, aplicó compresas frías, rezó junto a su cama. Pero Sarah murió en 3 días. Luego llegó el hijo de los Thompson. Y después, la pequeña Emma Garrett. 3 niños. Todos muertos en menos de 2 semanas. El pueblo estaba devastado, aterrorizado, y necesitaban a alguien a quien culpar. El pastor Elijah Crane era un hombre de palabras duras y fe más dura aún. Creía que Dios castigaba a los pecadores con enfermedad. Y si había enfermedad, debía haber pecado. Una mañana de domingo, mientras el pueblo se reunía en la iglesia para el funeral de los 3 niños, el pastor Crane subió al púlpito y señaló directamente a Valora. Hermanos y hermanas. Dios me ha mostrado la verdad, declaró. La congregación se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Valora, quien estaba sentada junto a su esposo Samuel. Esta mujer lleva la marca del diablo en su piel.
He visto la marca roja en su cuello. Es una señal. Una señal de pacto oscuro. Valora sintió que su sangre se congelaba. Tocó instintivamente la marca de nacimiento en su clavícula, una simple marca roja con la que había nacido, algo completamente natural. Pero para el pastor Crane, era evidencia de brujería. Samuel se puso de pie inmediatamente, defendiendo a su esposa. Eso es ridículo. Mi esposa es una sanadora. Ha salvado más vidas en este pueblo que cualquiera de ustedes. Pero el pastor respondió, exactamente. ¿Y cómo lo hace? ¿Con qué poder? Ella usa hierbas y hechizos. No reza sobre los enfermos, los embruja. El miedo es como el fuego. Una vez que prende, se propaga sin control. Y en ese momento, el miedo se apoderó del pueblo de Belvic. Vecino tras vecino comenzó a recordar cosas extrañas sobre Valora. Siempre ha sido diferente, susurró una mujer. Habla con las plantas en su jardín, agregó otra. Una vez la vi mirando la luna llena durante horas, recordó un hombre. Mi vaca dejó de dar leche después de que ella la tocara, afirmó alguien más. Cada rumor se volvió más salvaje que el anterior. Cada mentira agregó combustible al fuego del odio. Esa noche, una turba se reunió afuera de la casa de Valora y Samuel. 30 hombres con antorchas y sogas. Sus caras estaban endurecidas por el miedo y la ira. El pastor Crane estaba al frente, sosteniendo una Biblia en una mano y una antorcha en la otra. Golpes fuertes sacudieron la puerta. Salgan. Salgan ahora o quemaremos la casa con ustedes dentro. Samuel abrió lentamente la puerta, protegiendo a Valora detrás de él. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Silas Pewitt, el líder del consejo del pueblo, dio un paso adelante. Sabes exactamente lo que queremos. Entrega a la bruja. Samuel se mantuvo firme. Mi esposa no es ninguna bruja. Es una sanadora. Los ha servido a todos ustedes fielmente durante años. El pastor Crane exigió una explicación. Entonces explica por qué los niños murieron bajo su cuidado. Valora salió junto a Samuel, su voz firme a pesar de su miedo. No pude salvarlos porque la enfermedad era demasiado fuerte. Hice todo lo humanamente posible. Silas interrumpió, aprovechando sus palabras. Humanamente. Ahí está. Admites que normalmente no usas medios humanos. La turba avanzó amenazadoramente. La lógica no tenía lugar en ese momento. El miedo había tomado control, y el miedo no escucha razones. Samuel se paró firme frente a su esposa, extendiendo los brazos para protegerla. No la tocarán. Tendrán que pasar sobre mí primero. Hubo un silencio tenso, luego Silas dijo fríamente, si eso es lo que quieres. 3 hombres saltaron sobre Samuel. Lo golpearon con puños y palos. Valora gritó, tratando de alcanzarlo, pero otras manos la agarraron. La arrastraron hacia atrás mientras Samuel caía al suelo, sangrando. Cuando finalmente dejaron de golpearlo, Samuel apenas podía respirar. Su cara estaba hinchada. Sus costillas rotas. Pero aún así, con la poca fuerza que le quedaba, levantó la cabeza y miró a Valora. No dejes que rompan tu espíritu, susurró a través de dientes rotos. Las lágrimas corrían por el rostro de Valora mientras el pastor Crane se adelantaba, su voz resonando en la noche fría. Les daremos una opción. Abandonen este pueblo esta misma noche y nunca regresen, o los quemaremos en la plaza del pueblo al amanecer. Tienen hasta que cuente hasta 100 para decidir. No era realmente una opción. Era una sentencia de muerte. Quedarse significaba morir quemados. Irse significaba morir congelados en el desierto invernal. Con lágrimas congelándose en sus mejillas, Valora ayudó a su esposo roto a ponerse de pie. Nos iremos, dijo en voz baja. Pero que quede claro, yo no maté a esos niños. Y algún día descubrirán la verdad. Silas escupió en el suelo. Fuera. Y si alguna vez regresan, terminaremos lo que empezamos esta noche. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Esa misma noche,
Valora y Samuel huyeron hacia el desierto invernal sin comida, sin provisiones, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. La temperatura había caído a niveles mortales. El viento cortaba como cuchillas de hielo. La nieve les llegaba hasta las rodillas, haciendo cada paso una agonía. Samuel cojeaba gravemente. Las costillas rotas hacían que cada respiración fuera un tormento. Pero seguía adelante, sosteniendo la mano de Valora. Solo un poco más, jadeó. Hay un viejo granero a unas millas de distancia. Valora lo miró con preocupación. Samuel, necesitas descansar. Estás perdiendo demasiada sangre. Pero él sacudió la cabeza. Descansaré cuando estemos a salvo. Pero Samuel nunca llegaría a ese granero caminando. A mitad de camino, sus piernas cedieron. Se derrumbó en la nieve. Valora gritó. Samuel. No. Quédate conmigo. Lo abrazó, tratando de mantenerlo caliente con su propio cuerpo. Pero el frío era implacable. La voz de Samuel era apenas audible. Valora, escúchame. Ella estaba llorando ahora. No hables. Ahorra tu energía. Llegaremos al granero. Te pondrás bien. Pero Samuel sabía mejor. No, no llegaré. Pero tú sí. Valora sacudió la cabeza desesperadamente. No digas eso. No te atrevas a rendirte. Samuel logró una sonrisa débil. Prométeme que sobrevivirás. Prométeme que no dejarás que ellos ganen. Las lágrimas cayeron sobre el rostro de Samuel mientras Valora susurraba, lo prometo. Lo prometo, mi amor. Los ojos de Samuel se encontraron con los de ella una última vez. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Siempre lo has sido. Su mano se aflojó en la de ella. Con su último aliento, susurró, te amo, Valora Finch. Y entonces se fue. Samuel Finch murió en los brazos de su esposa en medio de la noche más fría, en el desierto helado, castigado por proteger a la mujer que amaba. Valora gritó al cielo nocturno, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Su grito se perdió en el viento. Nadie respondió. Solo el silencio cruel de la naturaleza. Valora no supo cuánto tiempo se quedó allí, horas tal vez, abrazando a Samuel, negándose a dejarlo ir. Pero finalmente, el frío comenzó a adormecerla también, y supo que si no se movía, moriría junto a él. Con las últimas fuerzas que le quedaban, arrastró el cuerpo de Samuel hacia el granero abandonado que él había mencionado. Cada paso era una tortura. Sus manos estaban congeladas. Sus pies sangraban. Pero no se detuvo. Cuando finalmente llegó al granero, casi se derrumbó. Pero primero tenía que cuidar a Samuel. Tenía que darle un entierro digno. Cavó una tumba con sus propias manos. La tierra estaba tan congelada que sus dedos sangraban. Pero no se detuvo hasta que fue lo suficientemente profunda. Envolvió a Samuel en su propio abrigo. Besó su frente una última vez. Descansa ahora, mi amor, susurró. Tu lucha ha terminado. Pero la mía apenas comienza. Talló su nombre en una cruz de madera con una piedra afilada y la clavó en la tierra helada. Y entonces, finalmente, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Esa noche, Valora Finch se convirtió en viuda, en fugitiva, en una mujer sin hogar, sin comida, sin esperanza. Pero aún no estaba muerta. Y mientras su corazón aún latiera, honraría la última petición de Samuel. Sobreviviría. Los días se fundieron en una agonía sin fin. Valora hizo del granero abandonado su tumba viviente. Cada mañana, cuando despertaba, se sorprendía de seguir viva. Cada noche, rezaba para que el frío finalmente la llevara mientras dormía. Tallaba una marca en la pared de madera cada día, un registro de su sufrimiento, un conteo hacia su inevitable final. 1, 2, 3, 10, 15, 20. Las marcas aumentaban mientras pasaban los días, y Valora se volvía cada vez más demacrada. El hambre era lo peor. No era como tener apetito.
Era como si algo dentro de ella la estuviera devorando desde adentro. Su estómago se retorcía con calambres tan intensos que la hacían doblarse de dolor. Intentó comer nieve para llenar su estómago, pero solo la hizo sentir más fría y débil. Intentó masticar hierba seca que encontró bajo la nieve, pero su cuerpo la rechazaba. Vomitaba hasta que no quedaba nada. Buscó ratones, insectos, cualquier cosa. Pero el granero estaba tan muerto como ella se sentía. Su cuerpo comenzó a devorarse a sí mismo. Sus músculos se derritieron. Sus huesos sobresalían bajo su piel. Sus manos temblaban constantemente, no podía controlarlas. El frío era su compañero constante. Por la noche, la temperatura dentro del granero caía tan bajo que podía ver su aliento congelarse en el aire. Se envolvía en heno podrido, pero era como envolverse en papel. No servía de nada. Hubo momentos en que consideró simplemente salir caminando hacia la tormenta, dejarse caer en la nieve y dejar que todo terminara. Sería más rápido, más misericordioso. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el rostro de Samuel y sus últimas palabras. Prométeme que sobrevivirás. Te lo prometí, Samuel susurraba para sí misma. Te lo prometí. Y así continuó. Día 21. Día 22. Día 23. La nieve nunca dejaba de caer. El mundo exterior se había convertido en un desierto blanco infinito sin caminos, sin huellas, sin vida. Desde su ventana rota, Valora podía ver la granja abandonada a lo lejos. La familia que vivía allí había huido del área semanas antes cuando el invierno se volvió demasiado brutal. Dejaron atrás su casa, sus campos y, lo más importante, dejaron comida. Valora lo sabía porque había estado allí justo después de enterrar a Samuel. En esa casa, había encontrado provisiones, sacos de harina, frascos de vegetales en conserva, carne seca, pan duro pero comestible. Suficiente comida para sobrevivir el invierno. Por un momento, pensó que el destino finalmente le había sonreído. Llenó un saco con todo lo que pudo cargar. Su plan era llevarlo al granero y racionarlo cuidadosamente. Pero cuando salió de la casa, ellos estaban allí. 4 hombres de Belvic a caballo, cazadores que patrullaban el área, buscándola. «Ahí está». «La bruja», gritó uno de ellos. Valora retrocedió, suplicando, «por favor. Solo necesito comida». Pero otro cazador levantó su rifle. «Se suponía que debías irte. El pastor dijo que si te veíamos, debíamos terminar el trabajo». Valora dejó caer el saco y corrió. Las balas silbaron junto a su cabeza. Los hombres gritaron y rieron mientras ella huía de regreso hacia el granero. «Dejen que el invierno termine con ella», gritó uno de ellos. «No durará otra semana». Eso había sido más de 3 semanas atrás. Desde entonces, no había vuelto a esa casa. No se atrevía. Y la comida que una vez estuvo a su alcance ahora era ocupada por los mismos hombres que habían intentado matarla. Se habían mudado allí para asegurarse de que ella no pudiera acceder a las provisiones. Lo único que le quedaba de su vida anterior era un colgante de plata, un regalo de su abuela, pequeño y simple pero hermoso. Su abuela se lo había dado el día que le enseñó su primera medicina. «Este colgante ha estado en nuestra familia durante 5 generaciones», había dicho su abuela. «Ahora es tuyo. Úsalo para recordar quién eres cuando el mundo intente hacerte olvidar». Valora apretó el colgante contra su pecho. «No he olvidado, abuela», susurró. «Pero no sé cuánto más puedo resistir». Día 32. 32 marcas en la pared. 32 días desde que Samuel murió. 32 días de hambre. 32 días de frío. 32 días de completa soledad. Esa noche, Valora sintió que su cuerpo finalmente se rendía. Su corazón latía irregular. Su respiración era superficial. Sus pensamientos se volvían confusos. «Tal vez esto es el final», pensó. «Tal vez pronto estaré con Samuel. Lo siento, mi amor. Traté de sobrevivir. Pero el mundo es demasiado cruel». La música de su vida se desvaneció al silencio absoluto.
Solo quedaba el sonido del viento. Pero entonces, de repente, hubo un sonido diferente. Pisadas en la nieve. Acercándose. La puerta del granero se abrió de golpe con un estruendo. Valora apenas podía abrir los ojos. La luz la cegaba. Una sombra enorme llenaba la entrada. Por un momento, pensó que la muerte finalmente había venido por ella, que tomaba la forma de una figura oscura. O tal vez la turba había regresado para terminar lo que empezaron. ¿Quién está ahí?, exigió una voz profunda y masculina. Esta es propiedad privada. Valora intentó retroceder, pero estaba demasiado débil. Por favor, apenas susurró. No tengo otro lugar. El extraño entró y cerró la puerta contra la tormenta. Sus botas pesadas crujieron en el heno. A medida que sus ojos se ajustaban a la luz, Valora pudo verlo claramente. Era un hombre enorme, alto y ancho, construido con años de trabajo duro. Llevaba un pesado abrigo de piel. Una barba espesa y oscura cubría la mitad inferior de su rostro. Sus manos eran del tamaño de palas. Y sobre su hombro descansaba un hacha de leñador, grande y afilada. Sus ojos recorrieron el granero y luego se detuvieron en ella. Hubo un momento en que su expresión cambió de alerta a shock. Dios mío, dijo, su voz más suave ahora. Se arrodilló lentamente frente a ella. ¿Eres de Belvic? No era una pregunta. Era una afirmación. La voz de Valora temblaba de miedo. Ya no. Algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó. La sospecha se convirtió en reconocimiento, y luego en algo parecido a la tristeza. Bajó suavemente el hacha y se quitó la mochila de la espalda. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó. Valora intentó hablar, pero su voz falló. Levantó una mano temblorosa y señaló las marcas en la pared. Los ojos del hombre siguieron su mano. Contó las marcas. Su mandíbula se apretó. 32 días, dijo en voz baja. Hubo una pausa pesada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Valora sacudió la cabeza, no podía recordar. Me importa, dijo él, abriendo su mochila y sacando un paquete de tela. Cuando desplegó la tela, el olor golpeó a Valora como un sueño. Pan. Pan caliente y queso. Su estómago se retorció con un dolor tan agudo que gimió. Come, dijo, extendiendo el pan. Despacio. Los ojos de Valora se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó. El hombre la miró fijamente. No busco pago. Solo come. Valora tomó el pan con manos temblorosas. Se obligó a comer despacio. Cada bocado era doloroso y maravilloso al mismo tiempo. Su cuerpo había olvidado lo que era el alimento real. Su estómago se rebelaba y aceptaba en igual medida. Pero siguió comiendo. Porque por primera vez en 32 días, tenía esperanza. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras comía. El hombre la observaba en silencio, no con lástima sino con comprensión. Después de que ella terminó el pan, habló de nuevo. Mi madre fue quemada como bruja cuando yo tenía 10 años. Valora levantó la mirada sorprendida. Por cultivar plantas que la gente no entendía, continuó. Algo dentro de Valora se rompió. Por primera vez en semanas, se sintió vista, comprendida, no juzgada, no temida. Solo vista. Lo siento, dijo, su voz rota. No fue tu culpa, respondió él. Así como lo que pasó en Belvic no fue la tuya. Hubo un silencio emocional entre ellos. Entonces el hombre habló de nuevo. Mi cabaña está a 3 millas al norte. Hay fuego. Hay más comida. Puedes venir si puedes caminar. Miró sus piernas débiles. ¿O necesito cargarte? Valora intentó levantarse. Sus piernas temblaron y casi cedieron. Pero se negó a caer. Agarró el alféizar de la ventana y se obligó a estar de pie. Puedo caminar, dijo. El hombre asintió con respeto. Entonces vámonos. La tormenta empeorará. Se puso de pie y ofreció su brazo.
Mi nombre es Tolly Blackwood. Valora colocó su mano frágil en su brazo fuerte. Valora Finch. Sorley la miró con determinación. Valora Finch, hoy tu vida cambia. El primer paso dentro de la cabaña de Tolly Blackwood le robó el aliento a Valora. No porque fuera grandiosa, sino porque era cálida. El calor real se envolvió alrededor de su cuerpo y se hundió en su piel como algo que había olvidado que existía. El fuego en la chimenea de piedra ardía constante y fuerte, su luz naranja bailando a través de las paredes de madera áspera. El olor a humo de pino y caldo hirviendo llenaba el pequeño espacio y hacía que sus rodillas se debilitaran. Siéntate, dijo Sorley, señalando una silla cerca del fuego. Valora se bajó lentamente, sus piernas temblando mientras la sensación regresaba en oleadas agudas de dolor. El calor picaba, pero lo recibía con gratitud. Solo ahora entendía cuán cerca había estado de morir. Sorley se movía por la cabaña con propósito tranquilo. Vertió caldo humeante en un tazón de madera y lo colocó frente a ella junto con otro pedazo de pan. Despacio, advirtió. Tu estómago no te perdonará si te apresuras. Valora asintió y tomó sorbos cuidadosos. El caldo era simple, solo vegetales, hierbas y un poco de carne de venado, pero se sentía más rico que cualquier comida que hubiera conocido. Cada sorbo traía vida de vuelta a su cuerpo. Mientras comía, sus ojos recorrieron la cabaña. Era pequeña pero bien cuidada. Herramientas colgaban cuidadosamente en las paredes. Pieles de animales cubrían parte del piso. Una cama individual empujada contra la pared del fondo. Un pequeño escritorio con papel y tinta cerca de la ventana. Solo una taza junto al fregadero. Solo una silla junto al fuego, hasta ahora. ¿Vives aquí solo?, preguntó Valora suavemente. Sí, respondió Sorley. Hubo una breve pausa. No esta noche. Valora sintió un nudo en la garganta, gratitud mezclada con culpa. Antes de que pudiera responder, un golpe repentino sacudió la puerta de la cabaña. Valora se congeló. Su corazón se estrelló contra sus costillas. El pánico la inundó. Me encontraron, pensó. La expresión de Sorley se endureció instantáneamente. Cruzó la habitación y levantó una escopeta de la esquina. Entra al sótano, dijo en voz baja pero firme, señalando una trampilla oculta bajo la alfombra. Ahora. Valora apenas tuvo tiempo de bajar antes de que voces enojadas llenaran la cabaña. Blackwood. Abre, gritó un hombre desde afuera. Sabemos que la bruja está aquí. Valora se presionó contra la pared de tierra debajo. Frascos de comida preservada alineaban los estantes junto a ella. Su respiración venía rápida y superficial. Arriba, escuchó a Sorley responder con calma. No hay ninguna bruja aquí. Solo yo y mi cena. Otra voz argumentó, seguimos sus huellas. La voz de Sorley permaneció firme. Entonces siguieron mal. Las únicas huellas allá afuera son las mías. Hubo el sonido de botas arrastrándose y hombres discutiendo. Entonces una voz más autoritaria habló, Silas Pewitt. Tenemos derecho a registrar, Blackwood. La respuesta de Sorley fue firme. Estás en mi tierra. Vete. El sonido de la escopeta siendo levantada resonó a través de la cabaña. Valora apretó su colgante y rezó. Los segundos se sintieron como horas. Finalmente, Silas habló de nuevo. Volveremos. La voz de Sorley fue inquebrantable. Trae a quien quieras. Ahora vete. Las pisadas se retiraron. Las voces se desvanecieron. El silencio regresó. La trampilla se abrió y Sorley ofreció su mano. Se fueron. Por ahora. Valora subió, sus piernas temblando. Volverán, susurró. Te he puesto en peligro. Sorley la miró fijamente. Sí. Pero no esta noche. La voz de Valora se volvió más urgente. Debería irme. Debería. Pero Sorley se interpuso entre ella y la puerta. ¿E ir a dónde? Ella luchó por una respuesta. A cualquier otro lugar. Sorley sacudió la cabeza.
No sobrevivirás la noche. Y no te arrojaré de vuelta al frío. Hubo una pausa cargada de emoción. Los ojos de Valora se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué luchas por mí? La voz de Sorli era tranquila pero firme. Porque sé cómo se ve cuando el miedo decide el destino de una mujer. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Valora se hundió en la silla, exhausta. Mi esposo murió por culpa de ellos, dijo suavemente. Sorli acercó la otra silla y se sentó. Cuéntame sobre él. Y ella lo hizo. Lentamente, cuidadosamente, Valora habló de la bondad de Samuel. Su amor por la primavera. La forma en que creía en ella incluso cuando ella dudaba de sí misma. Su risa que llenaba cualquier habitación. Su valentía al defenderla cuando nadie más lo hizo. Sus momentos finales en la nieve. Sus últimas palabras. Sorli escuchó sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando. Cuando ella terminó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Sorli se inclinó ligeramente hacia adelante. Honra esa creencia, dijo. ¿Cómo?, preguntó Valora. Viviendo, respondió Sorli simplemente. Esas palabras resonaron en el corazón de Valora. Viviendo. No solo sobreviviendo. Viviendo. Algo cambió en su expresión, una chispa de determinación que había estado enterrada bajo semanas de desesperación. Sorli se levantó y comenzó a empacar suministros. Salimos al amanecer, dijo. Conozco lugares donde no buscarán. Valora levantó la mirada. ¿Salimos? Sorli asintió. No lo lograrás sola. Ella protestó, pero tu hogar, tu vida aquí. Sorli la interrumpió gentilmente. Puedo reconstruir una cabaña. No puedo recuperar una vida. Continuó empacando mientras hablaba. Dormirás profundamente esta noche. Mañana caminamos lejos. Por primera vez en 32 días, Valora durmió profundamente. No en heno congelado. No temblando de frío. Sino en una cama real con mantas gruesas, junto a un fuego que la mantenía caliente. Y por primera vez desde la muerte de Samuel, sus sueños no estuvieron llenos de nieve y hambre. Soñó con primavera, con flores, con Samuel sonriéndole y diciéndole, estoy orgulloso de ti. Salieron antes del amanecer. La tormenta había pasado, dejando el mundo enterrado en nieve fresca. Sorli llevaba una mochila grande llena de provisiones. Valora llevaba solo su colgante y un pequeño paquete de hierbas medicinales que Sorli había encontrado en un armario olvidado de la cabaña. Mientras caminaban por el bosque nevado, Valora preguntó, ¿a dónde vamos? Sorli respondió. Al pueblo de la gente de mi madre. Mi abuela todavía vive allí. La voz de Valora era incierta. ¿Me aceptarán? La respuesta de Sorli fue confiada. Si mi abuela lo hace, todos lo harán. Caminaron en silencio por un rato. Sorli se movía con confianza tranquila, leyendo la tierra como un mapa. Conocía cada árbol, cada arroyo, cada rastro oculto. Habían crecido juntos en este desierto. Señalaba cosas mientras iban. Alce. Pasó por aquí esta mañana. Más tarde, evita esa zona. El hielo es delgado sobre el arroyo. Valora lo seguía lo mejor que podía. Aunque había comido y dormido, su cuerpo todavía estaba débil. Cada milla era un desafío. Pero no se quejó. No pidió descansar. Sorli lo notó. Podemos descansar, ofreció. Estoy bien, respondió Valora. Sorli se detuvo y la miró. No tienes que probarte nada conmigo. Valora encontró su mirada. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Sorli asintió con respeto. Entonces descansaremos de todos modos. Necesito preparar trampas para conejos. Mientras trabajaba, preparando trampas simples con cuerda y ramas, Valora observaba con interés. Sus manos se movían con precisión practicada, atando nudos, colocando cebos, ajustando tensión. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Valora.
Sorley continuó trabajando mientras respondía. Me crié en el bosque. Después de que mataron a mi madre y mi padre se fue, fui enviado a vivir con comerciantes de pieles. Me enseñaron todo lo que sé sobre supervivencia. Valora dudó antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Alguna vez pensaste en vengarte? Sorley dejó de trabajar. Hubo una larga pausa. Cada día durante 10 años, finalmente dijo. Reanudó su trabajo. Pero la venganza es un veneno. Solo te mata más lento. Valora consideró esto. Entonces, ¿qué hiciste? Sorley terminó la trampa y se levantó. Elegí vivir bien en lugar de morir con odio. Volveremos en unas horas. Si hay un conejo, cenaremos bien. A medida que el día avanzaba, el paisaje cambiaba. Los campos abiertos dieron paso a bosques densos. Los árboles formaban un dosel sobre ellos, bloqueando gran parte del cielo. Era tranquilo aquí, pacífico, el tipo de silencio que cura en lugar de aterrorizar. Es hermoso, dijo Valora suavemente. Sorley asintió. Lo es. Y seguro. Belvic está a más de 20 millas al sur. Nunca patrullan tan al norte. De repente, Sorley levantó una mano, señalando a Valora que se detuviera. Ella se congeló. Sorley escuchaba intensamente. Había un sonido sutil de ramas rompiéndose. Alguien viene. Múltiples personas susurró, moviendo rápidamente a Valora detrás de un árbol grande. Quédate quieta. Momentos después, figuras emergieron de la oscuridad. Hombres con armas, vestidos con pieles y cuero, sus rostros pintados con patrones tribales. Uno de ellos vio a Sorley y levantó su mano. Habló en un idioma nativo que Valora no entendía. Thorley Blackwood. Han pasado 3 inviernos. Sorley respondió en el mismo idioma. Tocala. Te he extrañado, hermano. Se abrazaron brevemente en señal de respeto. Los ojos del cazador se movieron hacia Valora. ¿Quién es ella?, preguntó. Sorley explicó, alguien que necesita protección. La llevo ante mi abuela. Los cazadores murmuraron entre ellos. Tocala habló de nuevo. Hay rumores. Hombres blancos buscan a una mujer. Dicen que es bruja. La voz de Sorley fue firme. Dicen lo mismo sobre todas las sanadoras. Mi madre. Esta mujer. Todas inocentes. Hubo un silencio tenso. Finalmente, Tocala asintió. Los ancianos decidirán. Los llevaremos. Fueron escoltados más profundo en el bosque. Mientras caminaban, Valora sentía muchos ojos sobre ella. Pero no estaban llenos de odio como en Belvic. Eran cautelosos, curiosos, pero no asesinos. El campamento estaba escondido en un valle protegido, resguardado de lo peor del viento. Fuegos brillaban dentro de refugios cubiertos con corteza. El aire olía a humo, pino y carne cocinada. Valora sintió algo que no había sentido en meses: comunidad, vida compartida. Una anciana con trenzas plateadas se adelantó. Era pequeña pero se mantenía erguida como un roble joven. Su rostro estaba marcado con arrugas de sabiduría. Sus ojos eran afilados y penetrantes. Estudió a Valora como si estuviera pesando su alma. Sorley bajó la cabeza respetuosamente. Abuela. La anciana tocó su rostro con ternura. Habló en su idioma nativo, luego en inglés quebrado. Mi nieto, regresas con mujer herida. Sorley confirmó, sí, abuela. Necesita refugio. La abuela se volvió hacia Valora y caminó alrededor de ella, observando cada detalle. Entonces habló en su propio idioma. Sorley tradujo. Pregunta qué carga llevas. Valora tragó saliva y respondió cuidadosamente. Dile que me llamaron bruja porque intenté sanar. Dile que perdí mi hogar, mi esposo y casi mi vida por el miedo. Sorley tradujo. La abuela escuchó, luego se rió, no con crueldad sino con calidez. Habló de nuevo, y Sorley tradujo con una sonrisa.
Dice que solo gente tonta teme a sanadoras. Puedes quedarte. La abuela agregó algo más, y Sorli continuó traduciendo. Dice que tienes ojos como mi madre. Ojos fuertes. Ojos que han visto sufrimiento pero no se rompieron. Valora sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Gracias, susurró. Esa noche, Valora durmió con calor entre extraños que no la odiaban. Le dieron un lugar junto al fuego. Compartieron comida sin pedir nada a cambio. Los niños la miraban con curiosidad en lugar de miedo. Por primera vez desde la muerte de Samuel, sus sueños no estuvieron llenos de nieve y hambre. Soñó con curación, con esperanza, con un futuro que aún podía tener. Pero la paz no duró. 2 días después, Sorli regresó de cazar con una mirada sombría en su rostro. Hombres de Belvik se están reuniendo, anunció. Valora se levantó rápidamente. ¿Vienen aquí? Sorli asintió. Te culpan por enfermedad en su ganado. La frustración de Valora era evidente. El agua. Fue el agua la que estaba envenenada. Vi las señales antes de que me echaran. La expresión de Sorli era seria. Vienen con sogas. Hubo un silencio pesado. Entonces Valora enderezó sus hombros. Entonces debo enfrentarlos. Sorli la miró fijamente. No escucharán. Pero la voz de Valora era determinada. Lo harán si hay niños en riesgo. Y puedo probarlo. A medida que las antorchas aparecían en el borde del bosque, Valora se puso más alta de lo que nunca había estado. El invierno había intentado matarla. El miedo había intentado borrarla. Pero no había terminado todavía. La lluvia comenzó a caer cuando la turba llegó al borde del bosque. Las antorchas siseaban y chisporroteaban cuando el agua empapaba la tela ardiente, pero los hombres presionaban hacia adelante de todos modos. La ira los empujaba más fuerte de lo que la tormenta jamás podría. Había 30 hombres con antorchas, sogas y armas. Sorli estaba firme en el frente del claro, su escopeta bajada pero lista. La gente del campamento se reunió detrás de él, silenciosa y vigilante. Valora dio un paso adelante junto a él. Hablaré, llamó en voz alta y clara. Los gritos le respondieron. Las acusaciones volaron como piedras. Nos maldijiste, gritó un hombre. Nuestros hijos están enfermos otra vez, gritó una mujer. Nuestro ganado está muriendo, gritó otro. Silas Pewitt se abrió paso al frente, su rostro rojo de rabia. Has maldecido nuestro pueblo, bramó. La voz de Valora permaneció calmada y firme. No. Vuestro agua ha sido envenenada. Risas estallaron entre los hombres, agudas y burlonas. ¿Esperas que creamos eso?, se burló uno de ellos. Sí, respondió Valora firmemente. Porque es la verdad. El campamento minero río arriba ha estado vertiendo desechos en el arroyo. Mercurio. Enferma a los animales primero, luego a las personas. La multitud se movió. Murmullos se extendieron. La duda se arrastró en algunos rostros. Valora continuó con pasión en su voz. Mató a vuestros hijos el invierno pasado. No yo. El pastor del pueblo dio un paso adelante lentamente. Si esto es verdad, ¿cómo lo sabemos? La respuesta de Valora fue directa. Prueben el agua. Dejen de beber del arroyo. Usen el manantial del este. Verán que la enfermedad desaparece. Un hombre cerca del fondo habló, su voz incierta. Los síntomas coinciden con envenenamiento por mercurio. Lo vi en las minas de Colorado. Más murmullos se extendieron por la multitud. La turba comenzaba a dudar. Silas se lanzó hacia adelante furiosamente. Miente. Es una. Antes de que pudiera alcanzarla, un perro medio muerto salió del campamento. Era el mismo perro que Valora había sanado meses atrás, antes de que todo se derrumbara. Había huido cuando la turba vino por ella. Y ahora había regresado. El perro saltó hacia adelante y mordió la pierna de Silas, enviándolo estrellándose al barro. El caos estalló. Los hombres gritaron.
Las antorchas cayeron. El miedo se volvió hacia adentro. La voz del pastor Crane se elevó por encima de la confusión. Suficiente. Probaremos el agua. El silencio cayó gradualmente sobre la turba. Al amanecer, niños enfermos yacían dentro de la cabaña de Sorley. El mismo lugar destinado a esconder a Valora ahora se convirtió en un lugar de sanación. Valora trabajó sin descanso. Preparó tés, mezcló ungüentos, enfrió fiebres y susurró palabras calmadas a padres asustados que solo horas antes querían verla muerta. Sorley permaneció a su lado, levantando niños, trayendo agua limpia y montando guardia durante la larga noche. Días después, jinetes regresaron de la ciudad con pruebas, documentos oficiales y testimonio de autoridades. La compañía minera había envenenado el arroyo. Silas Pewitt había tomado sobornos para permanecer en silencio. La vergüenza cayó pesada sobre Belvic. El pastor Crane se acercó a Valora en voz baja. «Nos salvaste», dijo. La respuesta de Valora fue simple. «Hice lo que hace una sanadora». Hubo una pausa, luego el pastor continuó. «Te ofrecemos todo lo que perdiste. Una casa. Una posición. Respeto». Valora miró a Sorley, luego al bosque, luego a la vida que había reconstruido desde las cenizas. «No», dijo gentilmente pero firmemente. «Pero ayudaré a quien venga». Las estaciones pasaron. El invierno se derritió en primavera. La nieve dio paso a flores silvestres. Y con la primavera vino renovación. Una casa de sanación se levantó junto a la cabaña de Sorley, construida por sus manos y llena con el conocimiento de Valora. La gente venía de muchos pueblos. Algunos susurraban. La mayoría agradecía. Todos se iban sanados o consolados. Valora Finch se había convertido en algo más que una sanadora. Se había convertido en esperanza misma. Una tarde de primavera, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, Sorley tomó las manos de Valora. Estaban parados juntos cerca del bosque que los había refugiado. «Cuando te encontré, estabas muriendo», dijo Sorley suavemente. Valora sonrió. «Viví porque te pusiste entre yo y el frío». Sorley sacudió la cabeza. «No. Viviste porque elegiste hacerlo. Yo solo abrí una puerta». Hubo una pausa emocional. Entonces Sorley sacó un simple anillo de madera tallado a mano. «Valora Finch, ¿me harías el honor?» Las lágrimas llenaron los ojos de Valora. «Sí. 1000 veces, sí». Se casaron bajo el cielo abierto, rodeados de gente que una vez la temió y ahora confiaba en ella. La abuela de Sorley bendijo la unión en 2 idiomas. El pastor Crane pidió perdón públicamente. Y Silas Pewitt, desde su celda en la prisión del pueblo, envió una carta de disculpa que Valora nunca abrió. No necesitaba su redención. Ya había encontrado la propia. Valora Finch se convirtió en Valora Blackwood, no perdiendo quién era, sino encontrando donde realmente pertenecía. Intentaron abandonarla para morir de hambre ese invierno. Pero ella sobrevivió. Y se convirtió en algo más fuerte que el miedo, más fuerte que el odio, más fuerte que la injusticia. Se convirtió en sanación. Se convirtió en esperanza. Se convirtió en prueba viviente de que incluso en el invierno más oscuro, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el mundo te abandona para morir, puedes elegir vivir. Y al vivir, puedes cambiar el mundo. Años después, los viajeros pasarían por la región y escucharían historias de la casa de sanación en lo profundo del bosque. Escucharían sobre la mujer que casi murió pero se negó a rendirse. Escucharían sobre el leñador que eligió la bondad sobre la indiferencia. Y saldrían de esos bosques sabiendo que a veces, en los momentos más fríos de la vida, un solo acto de misericordia puede cambiarlo todo. El legado de Valora vivió mucho después de que ella se fue, no en monumentos o estatuas, sino en las innumerables vidas que tocó, los niños que salvó, la esperanza que restauró a una comunidad que había perdido su camino. El colgante de plata que su abuela le había dado fue finalmente pasado a otra generación de sanadores, junto con la historia de la mujer que sobrevivió la prueba más cruel del invierno y emergió no rota, sino más fuerte.
La cruz de madera que marcaba la tumba de Samuel permaneció de pie durante décadas, un recordatorio silencioso del hombre que murió protegiendo el amor, y la mujer que honró su sacrificio eligiendo vivir plenamente y amar profundamente de nuevo. Y de esa manera, tanto Samuel como Valora lograron una especie de inmortalidad, no a través de magia o brujería, sino a través del acto simple y profundo de negarse a dejar que el miedo y el odio tuvieran la última palabra. La historia de Valora Blackcott se convirtió en una leyenda susurrada alrededor de fogatas y hogares en toda la frontera. Se convirtió en una historia que las madres contaban a sus hijas sobre resiliencia. Una historia que los padres contaban a sus hijos sobre valentía. Una historia que los ancianos contaban a los jóvenes sobre el poder de elegir la compasión sobre la crueldad. Y aunque los detalles pudieron haber cambiado con cada narración, el corazón de la historia permaneció igual. Cuando el mundo intenta romperte, cuando el invierno te rodea por todos lados, cuando la esperanza parece un recuerdo distante, es precisamente entonces cuando debes elegir sobrevivir, vivir y demostrar que el espíritu humano es más fuerte que cualquier tormenta.